Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La selección italiana no juega un partido de eliminatoria del Mundial desde la final que le ganó a Francia en 2006. Estamos hablando de 20 años sin jugar un partido de eliminatoria en el Mundial. En 2010, ya lo sabéis, fue eliminado en fase de grupos, lo mismo le pasó en 2014 y a los dos siguientes mundiales no ha podido ir porque, por diferentes razones, en las repescas Suecia y Macedonia del Norte les eliminó. Tiene una ocasión de oro este martes en el partido contra Bosnia. Es verdad que juega fuera de casa y que va a tener esa presión, esos nervios de la obligación de estar obligados a ganar a Bosnia, porque por plantilla tiene que ser así, tiene que ganar a Bosnia y estar en el Mundial. Pero tiene también una gran noticia personificada en Sandro Tonali, futbolista que en el encuentro ante Irlanda del Norte, en las semifinales en Bérgamo, cuando, como dicen los argentinos, cuando las papas queman, fue capaz de echarse el equipo a las espaldas y marcar un golazo desde la frontal y empezar a, por una parte, encaminar esa victoria y, sobre todo, quitar los nervios, meter una inyección de confianza a una plantilla, la de la Italia de Gennaro Gattuso, que está para claramente estar por calidad futbolística en el próximo Mundial. En un año para Sandro Tonali complicado a nivel colectivo, no está siendo el Newcastle la mejor versión, ni mucho menos, del equipo de Eddie Howe, pero al mismo tiempo él está destacando sobremanera, con unas cualidades futbolísticas que le hacen ser uno de los mejores centrocampistas hoy en día del panorama internacional, con esa capacidad para ganar duelos, esa llegada que tiene cuando pisa área, cuando llega a la frontal, capacidad para oxigenar el juego, con la visión de juego y el pase en largo que tiene, y luego la garra, el pundonor, ese futbolista que tiene cositas de Gennaro Gattuso. Estamos hablando sobre todo de eso, de un centrocampista completísimo y alguien con el carácter para liderar a una Italia que necesita precisamente jugadores así. Nos hemos centrado mucho en decir que la Italia actual no tiene trecuartistas talentosos del nivel de los Baggio, Totti, Del Piero, que es verdad, que es así, pero creo que al mismo tiempo le ha faltado también gente del carácter de los Gennaro Gattuso, a su manera Andrea Pirlo, el carácter y el ascendente que tenía Andrea Pirlo sobre el resto de compañeros era muy bestia. Los propios Chiellini y Bonucci, había quedado un poco huérfano de gente así, y no nos engañemos, Donnarumma no es todavía ese tipo de futbolista, seguramente Bastoni tampoco lo sea, ni siquiera Varela. Sandro Tonali me parece que sí que empieza a tener cualidades, se le está poniendo pinta de capitán de la Azzurra, de capitán de la selección italiana. Vamos a hablar de Tonali, lo haremos enseguida en el análisis de las repescas, la previa de las repescas que haremos con Fernando Rodríguez, pero vamos a arrancar el programa hablando de Mohamed Salah, porque ya ha anunciado que deja el Liverpool y nos hemos preguntado dónde en la historia del Liverpool y de la Premier League estaría Mohamed Salah. Eso, el 11 ideal sub-21 con Miguel Ruiz y las preguntas de los oyentes para un episodio más de Play Fútbol que arrancamos ya.
Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Vamos a hablar un poquito de Mohamed Salah en esta portada. Hablaremos de fútbol de selecciones, especial mirada puesta en las repescas que vamos a tener mañana martes por la noche. También alguna cosita de amistosos. Y cerraremos con el 11 ideal sub-21 y las preguntas de los oyentes. Saludo ya a Paquillo Mariscal, que ya me está escuchando. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Aguantando, me parece que eres de los míos, aguantando la Semana Santa, ¿no? Porque yo de todas las vacaciones que hay puestas en el año es la que menos disfruto, entre otras cosas porque es la que menos vacaciones tengo siempre, porque me toca casi siempre currar y es aquello que ni hace tiempo de playa ni tampoco de estar recogidito en casa, no le acabo nunca de pillar el punto, pero bueno, todo sea también descansar unos días y hacer lo que se pueda. Sí, totalmente en tu barco, Bruno. Sí. Yo también creo que esta es la semana que menos me gusta del año, pero bueno, es solamente una semana, tú lo has dicho. Hay otras fiestas que duran bastante más y también tenemos que aguantar a veces. Totalmente. De fiesta estará la gente de que no es del Liverpool, la gente del Manchester City, la gente del Chelsea, del United, etcétera, porque Mohamed Salah ha anunciado que deja de ser jugador del Liverpool a partir del próximo mes de julio, a pesar de que había renovado hasta 2027, tenía por tanto un año más de contrato. Ha anunciado que lo deja. Y en la portada, con Paquillo Mariscal, nos disponemos a hablar del legado que deja el egipcio. Enseguida iremos a Paquillo, exactamente dónde le colocamos entre los jugadores de la Premier League moderna, desde que la Premier se llama Premier League, en los últimos 35 años aproximadamente, que para mí es bastante arriba, no arriba del todo, pero bastante arriba. Pero con él se va una de las últimas columnas que sujetaba el recuerdo de aquel Liverpool de Klopp. Va a quedar Virgil van Dijk, van a quedar más jugadores obviamente, de momento Robertson, pero bueno, de aquel mega tridente Salah, Firmino, Sadio Mané, el último exponente que quedaba era Mohamed Salah y lo deja. Paquillo, pasa el tiempo, Sí, Van Dijk, Robertson y Alisson, que tanto Van Dijk como Alisson fueron los que llegaron para apuntalar un poco lo que le hacía falta atrás a la etapa de Jürgen Klopp, porque arriba, tú lo has dicho bien, yo no sé si es creo, para mí uno de los mejores tridentes de la historia del Liverpool. El impacto de Mohamed Salah, creo que no se entiende el ciclo ganador de Jürgen Klopp sin el egipcio. Es verdad que ahora sí que hablamos un poquito de la complementariedad entre el tridente y cómo potenció también el técnico alemán la figura del egipcio, pero para mí efectivamente creo que no pudo caer mejor en el momento de su carrera Salah llegando a Anfield para conseguir ser lo que ha sido, más allá de colocarlo ahora en un ranking histórico de la Premier League, si quieres. Yo creo que a nivel de impacto, de influencia en cuanto a lo que es el Liverpool en sí, yo creo que está muy arriba, y creo que los éxitos del Liverpool reciente contemporáneo no se entienden sin ya no solamente sus cifras, que son increíbles, sino sin su influencia, su impacto, su juego y su forma también de alentar muchas veces por su carácter ganador al resto del equipo. Sí, era un competidor nato. De hecho, repasaba estos días entrevistas, y reconocen una entrevista con nuestros compañeros del diario AS hace unos años que el momento en el que Jürgen Klopp elige a Virgil van Dijk en vez de a él como capitán, cuando él llevaba más tiempo en el equipo, le dolió bastante, que no lo entendía. Y además es alguien que también tiene una cosa, que es bastante sincero. En las ruedas de prensa deja titulares cuando le ha tocado hablar en zonas mixtas, en entrevistas, y deja titulares como ese, por ejemplo, que él quería ser el capitán del Liverpool, y Klopp eligió por el carácter y el ascendente y demás, eligió a Virgil van Dijk. En cualquier caso, hablábamos de eso, de la complementariedad de ese Firmino, Mané, Salah. Salah era más el de recibirla al pie, Sadio Mané el que no paraba de tirar desmarques al espacio, y Firmino el que recibía de espaldas a portería, traía siempre a los centrales, generaba espacios, en definitiva, a su espalda que aprovechaban generalmente muy muy bien tanto Sadio Mané como Salah. Era un tridente fantástico, aunque hay que decir, Paquillo, que
de los tres, quitando filias y fobias, el mejor ha demostrado Salah que era él. De hecho, se han ido los otros dos y la Premier League que firma el año pasado, el año entero, vaya, de Mohamed Salah en todas las competiciones es formidable. Sí. Yo creo que de los tres, en cuanto a talento, en cuanto a nivel y rendimiento, sin lugar a dudas era él. Eso sí, la pizarra de Klopp, yo creo que sobre todo Mané, por supuestísimo, por tú lo has dicho, la movilidad, la verticalidad, trazando esa desmarques, también mucho juego interior en algún momento, Sadio Mané entraba mucho en carril central, pero yo creo que sobre todo su socio era Roberto Firmino. Roberto Firmino, ese perfil de 9,5, perfil Harry Kane, Benzema, que venía mucho a asociarse, que liberaba muchos espacios, que atraía mucha presión, absorbía mucha presión, y eso le permitía a esas diagonales de Salah para poder poder llegar al área y conseguir los números que conseguía, que luego hay que finalizar y luego hay que tener la templanza y el talento que tiene Salah de cara al portero rival, por supuestísimo, pero creo que no se entiende sin toda la estructura que tenía el Liverpool. También la presencia de Henderson como interior derecho en su lado, que compensaba muy bien esos movimientos, yendo desde dentro hacia afuera para que la banda derecha se quedase ocupada y Salah pudiese trazar esas diagonales que te comentaba. Y bueno, también hay que decir que evidentemente el más talentoso de todos, ya no solamente cuando lo vimos el curso pasado sin ninguno de los tres de arriba, sino, por ejemplo, que también cabe recordar que Salah venía de una muy buena temporada en la Roma de Spalletti, una Roma que peleó el Scudetto a la Juve, jugando de media punta en el 3-4-2-1 junto a Nainggolan y Zeko arriba, y ya hizo muy buena cifra en otro momento de su carrera, pero es cierto que el saltito a Anfield, como te decía, pues le dio ese estatus que yo creo que su gran debe ha sido, sus dos grandes debes, Bruno. Uno, jugar para Egipto, evidentemente, que es una selección que que no lucha, no pelea por mundiales o por títulos, y luego el tema de coincidir, ser contemporáneo también de Cristiano Ronaldo y Messi, porque si no, como hemos hablado de otras figuras como Arjen Robben, quizá podría tener algún Balón de Oro por todo lo que ha conseguido con el Liverpool, ¿no? Sí, ahora no recuerdo quién fue Balón de Oro en el año 2019, que es el año en el que el Liverpool gana la Champions. Lo tendría que mirar, ahora lo consultaré, pero claro, es que gana la Champions aquel año y Mohamed Salah es el mejor jugador de aquel Liverpool. Es que, fíjate, estábamos hablando de un futbolista que era de los pocos que podíamos atrevernos a decir, porque siempre hablamos no ha habido duda, ¿no? Por más que ha tenido a Kevin De Bruyne, ha tenido al Kun Agüero, jugadores formidables en su etapa, Guardiola en el Manchester City, nunca hemos dudado que era el Manchester City de Pep Guardiola, ¿no? El Liverpool siempre ha sido también el Liverpool de Jürgen Klopp, es decir, hemos hablado siempre de el Liverpool de esa figura de Jürgen Klopp. Igual te diría que las dos únicas piezas que me atrevo a decir que podríamos haber puesto en duda, que era el Liverpool de Klopp, pero también de Mohamed Salah y Virgil van Dijk. Son los dos únicos que pueden personalizar ese nivel de capitalizar su importancia dentro del equipo. Sí, porque fíjate que durante toda la etapa de Jürgen Klopp han ido pasando muchas piezas, tanto complementando la parte de atrás para ayudar a Virgil van Dijk, incluso el centro del campo que se ha ido remodelando constantemente. Se fue Fabinho, Wijnaldum, no cuajó Naby Keita, estuvo Thiago Alcántara, etc. Incluso intentando buscar relevos y frescura, el malogrado Diego Jota, que en paz descanse, arriba para también darle esa alternativa a los Firmino, Mané y Salah, pero lo imprescindible, sin lugar a dudas, eran ambos dos, y el egipcio haciendo quizá un fútbol ficción, te estaba escuchando, que hubiese sido también de Salah, ¿no?, en el City de Guardiola. Un City que también perdió a veces, necesitaba quizá ese jugador, tú lo has dicho bien, se fue Agüero, cuando De Bruyne las lesiones le han atacado mucho. Yo creo que muy probablemente, evidentemente hubiese conseguido más títulos, porque creo que el City hubiese seguido ganando Premier, estuviese o no Salah, pero también hubiese sido importante verlo quizá en otro escenario. Quizá la etapa que quizá ha alargado un poquito más de la cuenta la etapa en Liverpool, que quiero decir para toda la manta del fútbol, porque quizás ver en un Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, incluso un Bayern de Múnich hubiese también prolongado y ver también su rendimiento fuera de ese ambiente de Anfield que es tan especial, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va su carrera, pero bueno, estamos hablando de un futbolista al que le queda
seguramente cuerda para dejarnos buenos años todavía. Lo que pasa es que su ciclo en el Liverpool ya parecía que estaba acabado. Es verdad que ahora ya no estamos hablando de un jugador que pueda ser titular indiscutible en un candidato a la Champions. Creo que su carrera no va hacia ahí, creo, pero vamos a ver por dónde va. ¿Dónde le ponemos en la lista de mejores jugadores de la historia de la Premier League? Hizo Paquillo The Athletic una lista hace un mes aproximadamente, hizo un top 60. Yo valoro muchísimo a los compañeros de The Athletic y tengo que decir que esto de hacer rankings históricos es muy, muy fastidiado, es muy, voy a decirlo, jodido, porque es que al final comparas épocas distintas, contextos absolutamente diferentes, acabas comparando a gente que ha estado... ¿qué? 3 años en la Premier con gente que se ha pasado toda su carrera. Entonces, ¿hasta qué punto es justo también comparar a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo insisto que, mira, por ejemplo, en el top 1 puedo estar bastante de acuerdo y yo creo que al final los rankings, este tipo de rankings, Paquillo, tienen mucho que ver con los gustos personales y Por supuesto. la gente de The Athletic ponía a Thierry Henry y a mí el mejor Thierry Henry es que me parece un jugador, sinceramente, casi insuperable en comparación con el resto de rivales que ha tenido en la Premier League, por todo, porque a nivel estético era impresionante verle, porque además marcaba diferencias en algún tramo de su carrera como prácticamente nadie más lo ha hecho, y además ganó mogollón de cosas y ganó una Premier en la que no pierde ni un partido el Arsenal. Por tanto, a mí poner a Thierry Henry como en el escalón más alto, pues me parece bien. Pero por ejemplo, el segundo ya me empieza a chirriar. Alan Shearer el segundo, pues es que yo tengo alguna duda. Y bueno, en el caso y a lo que voy es que meten a Mohamed Salah, Paquillo, 25º. O sea, meten a De Bruyne 24º y a Mohamed Salah 25º. Yo creo que en mi lista en mi ranking, yo creo que le pongo en el top 10 a Mohamed Salah, sinceramente, Paquillo. No sé si te parece una locura. Es verdad que pues ha ganado 2 Premiers, que tampoco es una burrada, pero gana una Premier, la de 2020, cuando el Liverpool lleva una sequía de décadas y la presión que mete eso al club de Anfield, a un club histórico, era tremenda y él lidera ese equipo que gana esa Premier. Y la del año pasado con Arne Slot es que juegan a un nivel, y él en concreto, tremendo. Me parece que ya más allá de los logros personales, que ahora iremos y explicaré cómo está a nivel de goles y asistencias, no habiendo pasado toda su carrera, insistimos, en el Liverpool ni mucho menos, creo que le tienen que situar bastante arriba. No sé tú, aunque no sea en un sitio, en un escalón concreto, pero más o menos si le ves en un top 10, en un top 20, más abajo como los compañeros de The Athletic, ¿cómo lo verías tú? Yo lo meto también en un top 10, Bruno. Es verdad que tú lo dices muchas veces para hacer este tipo de ranking, se cuentan dos cosas, efectivamente. Sea el ranking de lo que sea en la vida, al final gusto personal, la subjetividad aparece porque eso es así, dentro de un nivel de talento, de todos los que tienen que estar ahí seguro. Y luego, evidentemente, pues no haber ganado nada más que dos premios, pues también entiendo que influirá. Para mí se está en un top 10. Para mí estoy de acuerdo en que Titi Henry sea el número 1, la Premier League moderna. No sé, ahí debería estar Lampard, Drogba, Cristiano Ronaldo, a pesar de no ser Cristiano Ronaldo, fue bueno el previo al Real Madrid, ¿no? A la etapa del Real Madrid, Gerrard, quizá alguien más de aquel Liverpool, de aquel Arsenal, perdón, de los Invencibles, no sé, un Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patrick Vieira. No sé, para mí top 10 seguro que es Mohamed Salah, segurísimo. Yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Tú dónde lo colocas en la historia en el ranking del Liverpool moderno, contemporáneo? ¿Dónde colocamos a Mohamed Salah? Pues mira, si hablamos del Liverpool desde, insisto, también de la era Premier, o sea, si hablamos desde el 92, a mí me vienen rápido a la cabeza, creo que 4 nombres, en etapas además, muchos de ellos diferentes. Uno es Mohamed Salah, otro es Virgil van Dijk, estos coincidentes en el tiempo, y los otros 2 que me vienen rápido a la cabeza son Gerrard y Michael Owen. Claro, por todo lo que supone,
Yo lo siento, pero para mí Steven Gerrard es número 1 y por eso meto a Steven Gerrard. A pesar de que no ganó la Premier, yo a Steven Gerrard seguramente lo pongo por encima de Mohamed Salah en lo que es la historia del Liverpool, por todo lo que representa. Ya sé que a nivel futbolístico te paras a pensar y cómo ha tirado del carro Mohamed Salah del Liverpool, pues le pones es que ha ganado una Champions, que es lo mismo que Gerrard, y además 2 Premier Leagues. Seguramente estaría por encima en condiciones normales, pero aquí insisto que va también lo subjetivo y Steven Gerrard para mí tiene que estar por lo que significa, pues igual un escaloncito más alto. Creo que es muy muy importante y no se le da tanta importancia a Virgil van Dijk, por ejemplo, en esta lista de los compañeros de The Athletic, lo estoy buscando ahora, Virgil van Dijk, a ver si lo encuentro. Virgil van Dijk está en el puesto 39, en el 39 de la historia de la Premier League. Para mí está bastante más arriba. Por ejemplo, está por detrás de Sadio Mané, le ponen ellos, yo le pongo por encima. Pues te diría que en un top 4 yo te diría 1 Gerrard, 2 Mohamed Salah, 3 Virgil van Dijk y 4 Michael Owen. Más o menos le pondría por ahí, pero con algunas dudas porque insisto que esto tiene también bastante que ver con el gusto personal, Paquillo. Sí, son mis nombres. Yo también había pensado así entre 6-7 futbolistas. Yo también metería a Jamie Carragher, también por importancia y por estar en momento importante. Ojo que la pareja con, por ejemplo, Sami Hyypiä en aquel momento, Hyypiä también era muy importante. Lo que pasa es que, bueno, Jamie Carragher estuvo más tiempo. Yo pondría quizá en el mismo escalón también por gusto personal, pero también por impacto a Luis Suárez y a Fernando Torres. Creo que la 2007-2008 de Fernando Torres no la esperábamos absolutamente nadie. Fernando Torres hizo una sociedad con Steven Gerrard increíble y tuvo mala suerte, ya sabemos cómo salió, después de la lesión se fue al Chelsea, pero creo que también tuvo un impacto bueno. Y bueno, luego ya a gustos personales de gente que ha tenido tramos muy buenos como, no sé, Harry Kewell, en su momento Robbie Fowler, pero sí, para mí entre los 3-4 primeros andaría Salah en la historia del Liverpool desde la Premier League. Yo insisto, para mí Mohamed Salah es un top 10 de la Premier League en era moderna seguro. Me vienen nombres a la cabeza, ha dicho Paquillo, a Cristiano Ronaldo, a pesar de que estuvo menos tiempo, yo le meto seguramente en ese top 10. Tengo alguna duda con algún futbolista, insisto, esto va de gusto personal. A mí Paul Scholes me volvía absolutamente loco, me parecía un pedazo de futbolista y de Ryan Giggs, ahora que ha dicho Scholes, sí, ¿no? Scholes y Giggs para mí están también en ese top 10. Kevin De Bruyne creo que lo he dicho ya. Wayne Rooney tiene que estar. Si es que ahora daré datos de goles y asistencias en la historia de la Premier y dónde está Salah, pues Wayne Rooney también por la cantidad de años que ha estado haciendo cosas muy importantes, incluso tirando del carro en malos años del Manchester United. Yo creo que Wayne Rooney tendría que estar en un top 10. Es posible que metiera también a un Virgil van Dijk en el top 10, Gerrard y Lampard. Bueno, ya me van saliendo muchos jugadores, pero yo a Salah le meto seguro en el top 10, vaya, por la importancia que ha tenido. Cerraré diciendo cómo son sus estadísticas y con eso acabamos, Paquillo, pero ¿y ahora qué? ¿Qué esperas del futuro de Salah? ¿Le ves yéndose a un retiro dorado en Arabia Saudí? ¿Él es un auténtico ídolo allí? ¿O le ves todavía produciendo para fútbol de una liga del top 5 a nivel europeo? A ver, yo creo que el timing ha sido muy inteligente, Bruno. El Liverpool no está bien este año. Mejor irte, yo creo que hay que saber cuándo irse. Ha bajado la producción. Él en concreto individualmente no está bien. Yo creo que él sabe que ha bajado, bueno, ya no tiene esa chispa en cuanto a velocidad, que también era parte muy importante de su juego. Aún así, fíjate que lleva, si no me equivoco, creo que son 10, 11 goles y 9 asistencias producidas este año, que aún así, bueno, muchos lo quisieran. Yo creo que él es consciente de que, yo lo veo yéndose a un retiro dorado, yo creo que él es consciente de que su mejor etapa en Europa ha acabado. O sea, sabemos que el fútbol es muy cambiante, sabemos que puede llegarle una oferta golosa, yo creo que tendrá seguramente oferta de Europa. Si se quedase en Europa, quizá un top 5 sí, pero menos exigencia, ¿no? De lo que hablamos antes, de cómo los focos están siempre puestos en él cada vez que Liverpool juega un partido, ¿no? Esta renovación que está teniendo el Liverpool, veremos si continúa Slow, que yo creo que no va a continuar. Quizá es el momento de marcharse. Si se va a un top de Europa, a otro sitio donde
bueno, pues sea más complemento, que se me entiende, siga pudiendo sacar su talento a cuentagota, que tener que ser el que tire del carro ofensivamente. Pero yo creo, mi sensación, si esto es opinión, no tengo ningún tipo de información, que creo que se va a ir de algún retiro dorado. Para que nos hagamos una idea, Mohamed Salah es el cuarto máximo goleador de la historia de la Premier League, según la Wikipedia en inglés, que suele ser bastante fiable, 191 goles, y la ratio es de 0,59. Para que os hagáis una idea, la ratio es la misma que la de Alan Shearer. Que estamos hablando de un delantero centro goleador, o sea, estamos hablando de otro perfil de futbolista. Por cierto, que no lo he nombrado, Harry Kane tiene también que estar en un top 10, Eso... Yo me he acordado, Bruno, ahora que has dicho no lo he nombrado, no sé si hemos hablado alguno de Hazard, Sí, está en menos tiempo seguramente que otros, pero sí. El nivel de dominio de Hazard en el Chelsea fue increíble. Sí. Pues estamos hablando de el nivel de ratio, o sea, el ratio. El más bestia de todos es el de, obviamente, Erling Haaland, que todavía está lejos, está en creo que son 104 o 106 goles. Thierry Henry, por ejemplo, marcó 175 goles, tiene una ratio de 0,68, que es una burrada. De los del top 10 es el que tiene más. Pero la gracia de Salah, Paquillo, es que son 191 goles, y si te vas a asistencias, está también en el top 10. Los dos únicos jugadores que están en el top 10 en goles y asistencias son Wayne Rooney y Mohamed Salah. Claro, es que tenía buen pie y además visión de juego para meter últimos pases, que casi una de las claves de su carrera. Pues hemos echado el rato hablando un poquillo de Mohamed Salah, hablando de dónde le metemos en ese ranking de mejores jugadores de la historia de la Premier. Hemos coincidido los dos en que seguramente Thierry Henry es el número 1, y a partir de ahí pues ya podemos discutir otras cosas, y seguramente a Mohamed Salah, tanto Paquillo como yo, le metemos más arriba de ese 25º puesto en el que le ponían los compañeros de The Athletic. Paquillo, como siempre, un placer. Soporta estos días, sé fuerte, que diría aquel, y volvemos a hablar la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao. Y ahora sí que sí, nos quedan 6 plazas para el Mundial, y entre martes y miércoles, las vamos a conocer las 6. Una va a ser para bien Bosnia, bien Italia, otra para el que gane del Suecia-Polonia, la tercera plaza europea para el ganador del Kosovo-Turquía, y la cuarta en Europa para el ganador del República Checa-Dinamarca. Quedan 2 también de las repescas internacionales que se están jugando en este caso en México, en suelo neutral. Las finales van a ser República Democrática de Congo-Jamaica, y ya el miércoles de madrugada, a las 5 de la madrugada, es la única que no empieza su partido en horario de martes, al menos horario español, peninsular. A las 5 de la madrugada, insisto, se va a jugar el Irak-Bolivia. Fernando Rodríguez, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vamos con las claves de cada una de las eliminatorias, señalando también un poquito los jugadores que podemos marcar un poco en rojo, ya sea porque se espera de ellos mucho o porque destacaron especialmente en las semifinales. Empezando por ese Bosnia-Italia. En la semi de Italia fue absolutamente clave y está jugando un temporadón el gran Sandro Tonali. Están puestas muchas de las esperanzas de Italia en la figura del centrocampista del Newcastle. Sí, Bruno, porque es que con Tonali yo además tengo la sensación siempre de que es un futbolista mucho más veterano de lo que es en realidad. Son 25 añitos nada más los que tiene. Es cierto que siempre se lo ha comparado con Pirlo por posición, por la formación en el Brescia, por su paso por el Milan, pero a mí me tiene muchas cosas de Gattuso, ¿no? de su actual seleccionador. Es cierto que tiene mucho carácter, que es intenso. A mí te diría que incluso con balón me parece más jugador que Gattuso, y la realidad es que es un futbolista que está siendo vital, ¿qué vamos a decir en el Newcastle para Eddie Howe? Creo que es un futbolista que ya ha dejado atrás todas las dudas que había alrededor de su figura en esa sanción de 10 meses, y que ahora mismo es prácticamente el futbolista más destacado del Newcastle, y a mí me parece el timón de esta selección italiana. De hecho, creo que su figura fue vital en el partido
de semifinales frente a Irlanda del Norte, porque lo comentó de hecho Filippo Ricci en el Play Football que hicimos esta semana con esos partidos. Creo que Italia, estas repescas al final le suponen un bloqueo mental en el que le cuesta muchísimo, más allá de los nombres que tiene y más allá de evidentemente el pedigrí de una selección que es top europea, es evidente. Creo que jugar estas repescas le supone un bloqueo mental y futbolístico importante, y creo que fue precisamente a raíz de ese gol de Tonali cuando vimos la mejor Italia, cuando vimos que el equipo se liberó, cuando jugó con otro aire, cuando fue capaz de ser superior y de hacer daño a una Irlanda del Norte que estaba muy ordenada, sufriendo y poco más. Y creo que ahí este tribote que forma Gattuso con Locatelli, Varela y Tonali, que es muy complementario entre sí, es vital, y creo que la figura del futbolista del Newcastle es importantísima. Por ahí creo que va a repetir esa misma fórmula Gattuso contra Bosnia. Sí que creo, Bruno, que va a hacer alguna modificación arriba. Yo creo que Retegui para en el partido del pasado jueves a mí se me quedó un pelín justo, y creo que pese a ser muy joven, Pío Esposito le da más a Italia, le da muchas más alternativas, y creo que incluso para esos futbolistas como Tonali, el tipo de fútbol que puede jugar Pío Esposito, ayudar en las descargas, tener siempre esa referencia en el área, les puede dar muchísimo espacio a este tipo de jugadores. Yo creo que a Esposito lo prefiere guardar para escenarios en los que tenga que remontar, tenga que marcar un gol, si el partido está bloqueado, si está empatado, pero sí, es una figura que básicamente por momento de forma estoy contigo, o sea, sobre todo por eso te diría que la opción de Esposito es muy buena. Lo que decías del centro del campo, a mí me parece un centro del campo, te diría, ideal para enfrentarte a un equipo grande, es decir, Locatelli te puede dar control sobre el juego, te puede oxigenar el juego, te puede enseñar los caminos por los que atacar. Tonali al final es ese futbolista que te va a ganar duelos, que en el ida y vuelta va a ser súper poderoso, que tiene llegada, que pisa el área con mucho peligro, pero que también en área propia, si a Italia le toca defender, pues puede ser muy, muy capaz. Y Varela, coincido contigo, es muy capaz también de rajar, de romper líneas con conducciones, de meter últimos pases, de llegar al área y tener peso. A mí me parece un centro del campo brutal para partidos contra equipos gordos. Me falta igual un poquito más la figura de un media punta claro en encuentros como el del otro día contra Irlanda del Norte, en el que se le encierran tantísimo, pero es que tampoco hay tantos. O sea, en Italia no hay un Baggio, no hay un Del Piero, no hay un Totti en la actual Italia, y eso es creo que bastante notorio y se ven en la selección actual que dirige Gattuso. Tonali técnicamente a mí me parece bastante mejor que el bueno de Rino Gattuso, obviamente. En Bosnia, Kerim Alaibegovic fue una de las figuras en el partido de las semifinales, y lo ha repescado, lo hizo oficial el otro día, lo ha repescado a Leverkusen. Es una de las figuras de una Bosnia en la que evidentemente Edin Dzeko y compañía copan todas las portadas, también por lo que consiguieron, que no era fácil esa victoria en Gales, aunque fueran los penaltis, pero que fue un poco contra pronóstico y que les permite meterse en la final. Sí, porque mostró... Estábamos hablando ahora de Edin Dzeko, también está Seth Kolasinac, son los dos únicos futbolistas que jugaron el anterior mundial que jugó Bosnia, el de 2016, y que permanecen en el equipo. Fíjate ya lo veteranos que son, pero hablando de ellos, me dio la sensación Bosnia de ser una selección que a nivel competitivo muy madura. Es cierto que como no vas a sufrir, no estás jugando contra Gales, estás jugando fuera de casa con una selección en la que están futbolistas como Harry Wilson, que está haciendo un temporadón en la Premier esta temporada. Creo que compitió muy bien y fue capaz de llevar al límite a Gales, y lo hizo con futbolistas como tú comentabas, más allá de Edin Dzeko, que evidentemente tiene la veteranía y tiene el pozo suficiente para jugar este partido. Hay otros futbolistas que son mucho más jóvenes, como por
ejemplo, tú comentabas a Ibegovic, que hizo un partido para mí consagratorio, el futbolista que, bueno, terminará la temporada en el Red Bull Salzburgo, pero que va a hacer las maletas para volver a la Bundesliga este verano. También me parece que dio un nivelazo Bayraktarevic, creo que jugó muy bien el futbolista del PSV, también jovencísimo y durante muchos momentos echándose el peso de la selección a la espalda, pero a mí, Bruno, el nombre propio de esta selección, pese a tener 40 años, me parece el de Edin Dzeko. Es que creo que su personalidad y su carácter es un poco el reflejo del espíritu combativo que tiene esta selección de Bosnia, que evidentemente, o bueno, al menos a mí me parece que es menos brillante que la de 2016, pero que creo que tiene en él el reflejo de lo que es competir al máximo nivel y llevarlo al extremo. Tanto es así que a mí me llamó mucho la atención su marcha al Schalke 04, a la segunda división alemana este verano, pero pensado fríamente es la decisión de un futbolista que en la Fiore no estaba teniendo ni el protagonismo ni el rendimiento que él esperaba de sí mismo con 40 años, y es un jugador que es capaz de hacer la maleta, volver a Alemania, donde ya había hecho muchísimos goles en anteriores etapas en el Wolfsburgo, y ser importantísimo en un equipo que está luchando por el ascenso. Yo, evidentemente, creo que Italia es muy favorita en este cruce, en esta final, mejor dicho, porque no es un cruce, en la final, pero sí te digo que me veo muy bien capacitado a la selección de Barbárez para hacer un partido largo, un partido que se le pueda atragantar a Italia. Te lo comentabas tú ahora, no tiene esa figura del 10, del futbolista capaz de romper líneas con un balón a la espalda, con un balón al espacio, con un detalle técnico, digamos, ahí en tres cuartos que pueda desatascarlo todo. Y creo que me parece que con futbolistas como los que estamos hablando, como Kolasinac, como Edin Dzeko, que son mucho más veteranos, con el empuje de estos futbolistas jóvenes como Bayraktarevic, como Alay Begovic, etcétera, creo que tiene una mezcla que si es capaz de hacer un partido largo y, digamos, pastoso para Italia, creo que le puede complicar, evidentemente desde el favoritismo de Italia, pero a mí me sorprendió para muy bien el pozo que tiene Bosnia. El partido se juega 9 menos cuarto en Jenica. Tiene capacidad el estadio para unos 15.300 espectadores, más o menos, no es mucho, pero nos asegura Axel Torres, que ha estado por allí, que aprieta bastante el estadio del Jenica y que, bueno, que va a haber un ambientazo impresionante. A la misma hora, en Solna, Suecia-Polonia. Lo vamos a pintar un poco como el Gyökeres contra Lewandowski. Yo veo bastante favorita a Suecia, pero hablando de nombres propios, era fundamental para Viktor Gyökeres una noche como la del jueves. Sí, porque creo que además lo hemos comentado alguna vez tú y yo, no sé si fuera de micro, digamos, o en el propio podcast. Creo que a mí me parece un pelín injusto el ruido que hay alrededor de Gyökeres en el Arsenal. Pero es cierto que, claro, si comparamos las cifras goleadoras y, bueno, incluso te diría el tipo de futbolista que estamos viendo este año en el Arsenal, que veíamos el año pasado en el Sporting de Portugal, es evidente que no hemos visto a ese delantero voraz de los 54 goles, ¿no? De los 54 goles esta temporada, pero sí que a mí me parece que, pese a que le está faltando un pelín de colmillo, evidentemente está haciendo una temporada, no te diré maravillosa, pero que bueno, es una temporada en la que yo le pondría un bien 6,5 o 7, digamos. Quiero decir, son 16 goles en 42 partidos los que lleva. Evidentemente, en la comparación vamos a perder siempre, pero bueno, me parece que evidentemente no podemos obviar que viene de una liga como la portuguesa, que tiene poco que ver a nivel de ritmos, a nivel físico, ¿no? Con lo que es la Premier League, que en esto debe tener, no las he consultado, pero las métricas evidentemente en la comparativa creo que deben ser apabullantes, pero creo que además Gyökeres ha asumido muy bien el hecho de tener que liderar el ataque de Suecia. No está Alexander Isak, que Kulusevski también anda con problemas y tampoco está. Creo que él ha asumido ese rol de ser el hombre gol del equipo de Graham Potter, que además a mí en las semifinales, digamos que me dio una sensación, me sorprendió para muy bien, porque sí, no me imaginaba un funcionamiento colectivo como el que se vio en el Ciudad de Valencia. Yo siempre digamos que en el duelo Suecia-Ucrania veía a Ucrania como una selección más
conformada con piezas de menos calidad probablemente que Suecia, pero como un equipo más hecho, y la realidad es que me gustó bastante el partido que jugó Suecia. Y bueno, creo que además tienen ahí unos precedentes, digamos, que juraría que te hablo de memoria, creo que no pierde en un partido contra Polonia desde el 1930, un partido amistoso jugando como local. Quiero decir, Suecia ahora mismo tiene una selección más potente que la selección polaca, y creo que si la única duda que me genera Bruno Suecia en este partido es que hubo dos futbolistas que eran Hien, el futbolista de Atalanta, y Gudmundsson, que se tuvieron que retirar ambos lesionados, ambos con problemas físicos, y no sé, imagino que van a estar, porque intentarán llegar porque te estás jugando muchísimo, pero es cierto que si no llegan, tiene buenos recambios también, entonces es cierto que le ha costado encajar, digamos, un equipo que le funcione muy bien a Graham Potter, pero si pierdes a estos dos jugadores y puedes meter a Svensson y a Starfelt, creo que es menos traumático, por ejemplo, que si tuvieses que meter jugadores que están menos testados en el primer nivel europeo como son estos dos. Es que son dos jugadores yo creo que de mucho nivel, tanto Starfelt, me encanta, el central del Celta, como es un temporadón en Vigo. Del Borussia Dortmund. Se juega en Solna ante Lewandowski, Pietuszewski. Luego hablaremos con Miguel Ruiz de este joven futbolista que salió en la segunda parte y fue muy importante también para la selección de Polonia, pero siempre Lewandowski, con ese gol de cabeza en la segunda parte le permitió a Polonia remontar en su partido y va a estar en esa final jugándose la posibilidad Lewandowski de estar en su último mundial. La repesca en el camino C en Europa se va a jugar en Pristina, en ese Kosovo-Turquía. Claro, por calidad de plantilla, Turquía es muy favorita. A mí me gustó mucho el partido de Arda Güler en la semifinal. Qué asistencia dio para Kadioglu en el único gol del encuentro ante Rumanía. Pero cómo va a estar Pristina, el ambiente que va a haber, qué partido también de Aslani en esa victoria contra Eslovaquia por 3-4. La ilusión que va a haber en Kosovo para simplemente con la posibilidad de a un partido jugársela y además jugársela en casa para meter a su equipo en un mundial va a ser algo histórico. Sí, y yo, Bruno, te lo dije el pasado jueves y evidentemente me mantengo un poco ahí, excepto que tengo reservas, pero creo que si la selección de Kosovo, hay futbolistas como Vojvoda, como Rezbekay y Aslani, el que tú hablabas ahora, Murici, si dan un nivel, digamos, un pelín superior, que creo que lo van a dar, porque pese a que el estadio Fadil Bokri no es gigante tampoco, creo que son 13.000 aficionados más o menos los que caben, si no me equivoco. Va a ser una caldera, evidentemente el ambiente va a ser brutal, y creo que si ellos son capaces de subir un pelín el nivel con Turquía, creo que le pueden hacer partido a la selección de Montela, Bruno. Evidentemente hay mucha diferencia de calidad, y yo sobre todo creo que hay dos bajas que ya las comentamos en la previa de las semifinales, que son las de Rahmani y las de Abdullahu, que creo que son dos futbolistas que le dan mucho empaque, porque son dos futbolistas también ya muy probados en el fútbol de élite europeo, en la Serie A y en la Bundesliga. Pero tú comentabas a Aslani, a mí me alucinó el partido que hace Vedat Murici el pasado jueves, Bruno. Sí. Es que ya me parecía un poco como el líder espiritual, quiero decir, ya no es solo lo que hace en ataque, que es una cosa de las que, bueno, lo vemos cada fin de semana, los aficionados del Mallorca lo ven cada fin de semana. Es un futbolista que lleva 18 goles esta temporada y su equipo está en descenso. No es fácil hacer 18 goles cuando a tu equipo tiene evidentes problemas de generación, pero me parece que es un futbolista tan autosuficiente, que transmite tanto, que es encima, digamos, decisivo en las dos áreas, porque ya no es solo el partido del pasado jueves lo que genera en el área del rival, en el que evidentemente es capaz de hacer gol, es que en los balones parados es el futbolista que te defiende el primer poste, que te despeja más balones. Me parece que está en el mejor momento de su carrera y que es muy autosuficiente, y que pese al dominio que le pueda plantear Turquía, yo creo que Kosovo es que es un historión. Sería muy bonito, evidentemente los aficionados turcos me dirán que sí, que sería genial, pero que mejor que no ocurra, pero que sería muy bonito. Claro, genial, pero que para el Mundial de España. Eso es, que para el de España sería genial, pero hablamos de una selección con apenas 10 años de historia FIFA, y
que tengan la capacidad de en esos 10 años jugarse como locales un mundial, me parece una pasada. Total. Y en el República Checa-Dinamarca se va a jugar en el Epet Arena de Praga. Ya lo dijimos el otro día, bajas estructurales para Dinamarca, los Schmeichel, Christensen, Dorgu, jugadores ya no solo titulares, sino muy importantes para esta nueva generación danesa, que me parece sobre todo que con ese centro del campo es muy capaz de dominar los partidos. Tuvo un muy buen rendimiento en la segunda parte contra Macedonia del Norte, es verdad que era un rival bastante inferior, pero Fer, ese Hjulman, Højbjerg, Froholt, cada uno en lo suyo. Es verdad que contra defensas que se te cierren mucho puede hacerles sufrir. Es sinónimo de control, y si luego jugadores como Damsgaard tienen un día tan inspirado como tuvo contra Macedonia del Norte, pues va a ser complicado que República Checa, a pesar de jugar en casa, le plante cara a Dinamarca, aunque es de las más igualadas seguramente, ¿eh? Sí, a mí me parece de las más igualadas también, porque ya sabes que le tengo muchísima fe a Pavel Šulc, a ver cómo está después del calentón que se metió en el partido frente a Irlanda. Pero bueno, más allá de eso, es lo que comentas. Creo que ese centro del campo, Hjulman, Højbjerg, Froholt, hablábamos antes del de Italia, de que era un centro del campo muy completo y muy complementario, y en este me ocurre lo mismo, porque además creo que tener a Norgard por detrás, jugando como central, digamos, ahí en la defensa del equipo de Riemer, también ayuda muchísimo a que todo sea con balón mucho más natural. Luego los tres son muy complementarios. A mí me parece que Hjulman es un jugadorazo. Yo no sé si el Sporting de Portugal va a poder retener a Hjulman este verano, porque me parece que, bueno, más allá de cifras, que evidentemente las cifras de un futbolista que se mueve en las posiciones que se mueve él, hay que cogerlas con pinzas, que son creo que son 2 goles, 6 asistencias, que está bastante bien para esa posición. Evidentemente, si lo comparamos con otros llegadores, etcétera, del centro del campo, se te quedaría más corto, pero me parece que es un futbolista que sería, digamos, importante en equipos Premier, en equipos Bundesliga, evidentemente en equipos de la Liga. Creo que es un equipo que está capacitado para pegar un saltito a más, y arriba ya no es solo el nivel de Damsgaard, por ejemplo, del futbolista del Brentford, que tiene unas cifras espectaculares. Es que también, si vemos ese nivel de Isaksen, a mí Højlund me parece que es un futbolista que el Manchester pre-Carrick, digamos, era un poco complicado de encajar, y ahí le costó mucho, pero me parece un delantero que es muy aprovechable, y creo que en un centro del campo como el que tiene esta Dinamarca, que te puede hacer tantas cosas, que tiene buenos llegadores, tiene gente con buen pie, que entre los espacios que él se puede generar, Rasmus Højlund, y los espacios que le pueden generar alrededor, a mí es que, sinceramente, si juego un poco al Football Manager con esta selección, me parece, incluso te diría, que me ocurre un poco como con Italia. O sea, que incluso me chirría ver a Dinamarca con esta selección jugándose una plaza para el Mundial en el mes de marzo, porque a mí me parece que si recupera las bajas, y con lo que vimos en el partido contra Macedonia del Norte, me parece que es una selección, no te voy a decir a tener en cuenta para ganar el Mundial, pero sí que es una selección que en una Copa del Mundo puede ganar a prácticamente cualquiera. Sí. En las eliminatorias mundialistas de FIFA tenemos un República Democrática de Congo-Jamaica. Yo, habiendo visto el partido entre Jamaica y Nueva Caledonia, doy bastante favorita a la República Democrática de Congo. No me gustó demasiado Jamaica en ese encuentro, pero este es el del martes 11 de la noche. Pero la del miércoles, ese Irak-Bolivia, creo que tiene bastante miga. Irak es una selección muy rocosa, y Bolivia fue capaz el otro día, llegó con la flechita para arriba después de la remontada del otro día, fue capaz de remontar. Miguelito Terceros, lo citabas en el podcast de la semana pasada, está en buen momento de forma. Bueno, creo que va a haber bastante ruido en esa eliminatoria, ¿eh? Sí, total, porque a mí me parece que Bolivia me deja un poco. Me parece que está muy igualada, porque Bolivia, pese a que evidentemente es lo que comentas, llega con la flechita para arriba por la remontada frente a Surinam. Me parece que si, por ejemplo, Joel Piró, sobre todo creo que es en la primera parte, tiene un par de ocasiones, creo que si él hubiese estado un pelín más inspirado, se le habría complicado muchísimo a Bolivia poder incluso, se le habría complicado muchísimo remontar la eliminatoria, porque
Al final fueron los jóvenes al poder, quiero decir, ahí apareció Miguelito Terceros, apareció también Paniagua, el futbolista que hace el futbolista que hace el otro gol del partido. Creo que su portero Vizcarra también está acertado en determinados momentos, y creo que es lo que le ha permitido a Bolivia estar aquí, pero no le veo, pese a que para mí Bolivia es favorito, tampoco le veo, digamos, muy por encima de la selección de Irak, que además creo que también es importante tanto Irak como Congo en la otra final de esta repesca internacional, llegan con más tiempo de preparación y sin el calentón en las piernas de estos 90 minutos anteriores. Y bueno, las veo ambas muy igualadas. Te compro 100% que veo a Congo digamos, más favorito frente a Jamaica que a Bolivia frente a Irak. Bueno, pues ahí queda. Vamos a ver qué es lo que ocurre en República Democrática de Congo-Jamaica y en el Irak-Bolivia. Lo contaremos en la SER, ahí carrusel, el martes desde las 8:30. Ahí contaremos las europeas. Y ya en tiempo del larguero contaremos ese República Democrática de Congo-Jamaica. Lo contaremos en directo lo que vaya pasando. Yo creo que los compañeros del Faro y de La Vivir contarán también lo que ocurre en el Irak-Bolivia. Casi seguro que en los boletos lo cuenta alguien. Yo lo veré en diferido al día siguiente, el miércoles por la mañana, y durante el día en Ser Deportivos con Paco Joy y demás iremos contando cuáles son y para quién son, mejor dicho, esas últimas plazas del Mundial 2026. Como siempre, un placer. Fer, un abrazo y hasta la próxima. Abrazo, Bruno. Estaremos atentos al Faro, a ver si es Faro Miguelito Terceros. Hoy es último lunes de mes y, por tanto, tenemos 11 Ideal Sub-21 con Miguel Ruiz, que ya está con nosotros. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Un placer, como siempre. Tenéis que valorar la currada que se pega a Miguel. Yo le hago alguna pequeña recomendación, pero es que nos ha colado en el 11, estoy viendo, un futbolista de Países Bajos, pero no de uno de los mejores equipos, no, de un equipo normalito. Segunda división de Inglaterra, liga francesa, pero no un equipo Champions ni mucho menos, liga belga, liga brasileña, liga danesa, pero tampoco uno de los equipos top. Bueno, es increíble. Y aún me quería meter bueno, es igual. Ha llegado a meter, os lo digo ya, a un futbolista del Tromsø, que juega en la Elite Serien, y que he empezado a ver cositas gracias a esta lista que me ha pasado Miguel, y ya os hago el spoiler, me mola bastante lo que he visto de él. Pero bueno, vamos al lío, Miguel, que así tenemos un poquito más de tiempo para contarle a los oyentes, que se puedan apuntar, sea en la tablet, en el móvil, en las notas del móvil o con papel y boli a la antigua usanza, que yo todavía soy bastante de papel y boli porque se me queda más. Ir apuntando los nombres interesantes de jugadores sub-21 con este 11 ideal del mes de marzo. La portería, Miguel, empezamos mirando a la Eredivisie, a Países Bajos. Sí, señor. Empezamos con Bernd Klaverboer, que es un portero que a mí me ha sorprendido para bien. Además, ya digo que el mes de marzo ha sido importante para él porque ha logrado no perder con su club, algo que, como tú bien dices, pues es bastante complicado. Es un club bastante humilde dentro de la Eredivisie. Es un chaval de 20 años, destaca mucho por su envergadura, sobre todo. Tiene muy buenos reflejos a pesar de eso y, sobre todo, tiene ese componente de portero neerlandés que le piden una salida de balón bastante precisa y que, obviamente, con las defensas también que se mueven en Países Bajos, creo que tiene mucho mérito. Hay que decir que ha estado convocado ya con la sub-21 de Países Bajos. Está entrenada por Michael Reiziger, que a todo el mundo le sonará, es el lateral izquierdo que pasó por el Barcelona. Total. Y en este parón no ha jugado, pero está presente con esa selección sub-21. Por lo tanto, es uno de esos porteros que seguro que en el futuro puede llegar a dar que hablar. Pues primer nombre, el de Bernd Klaverboer, el meta del Heerenveen, 20 añitos, 1,90 m, portero a seguir, nos apunta Miguel Ruiz. Además, en el lateral derecho, es lo que te decía, nos vamos a un jugador de Belfast, pero que está jugando en el Norwich. Correcto. Y fíjate que el otro día cubrimos esa repesca y estuvimos viendo precisamente un partido en el que jugó él. Es un futbolista que a lo mejor a la gente no le llamó mucho la atención, pero a mí sí que me gustó lo que vi de Rory McConville, que es un jugador de 20 años, juega banda derecha, juega como lateral derecho, y a mí me gusta sobre todo porque es un componente
un poquito diferente, ¿no? Lo que solemos entender como un lateral derecho de recorrido dentro de la Championship, dentro de este tipo de equipos que generalmente son muy verticales. Es un jugador que tiene mucho dominio aéreo, tiene gran salida de balón también incluso por dentro y creo que es un lateral muy defensivo y sobre todo muy completo. Jugó ante Italia, ya digo, con Irlanda del Norte, es internacional absoluto con solo 20 años y ha dejado bastantes buenas sensaciones, incluso, ya digo, en esa segunda división inglesa. Apuntado el nombre de McConville, 1,93 m, también buen bigardo. Sí, sí. El próximo, reconozco que a mí me gusta bastante. Nos vamos hasta Francia, pero para hablar de un internacional danés. Sí, señor, Lucas Højbjerg. Yo sé que tú tienes buen gusto y además nos tira lo nórdico y la verdad es que es un jugador muy pero que muy interesante. 19 añitos, juega en el Strasbourg. A mí sobre todo me gusta esa salida de balón que tiene, es un jugador que no se pone nervioso, tiene una madurez increíble para los años que tiene, Bruno, y hay que decir que yo creo que un jugador de 19 años juega en una selección tan potente como la de Dinamarca, a pesar de que no es obviamente un titular indiscutible, yo creo que eso ya tiene mérito, ¿no? Está siendo un jugador que ya tiene un nivel bastante reseñable dentro del fútbol francés y esa polivalencia defensiva, incluso esa capacidad, esa versatilidad que demuestra y esa madurez que demuestra en el fútbol de élite es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Es también 1,87 m, 19 años, el futbolista de Estrasburgo. Fíjate, hablabas de la salida de balón. A mí me he estado fijando en cifras, está muy bien, 93% de acierto en el pase, un jugador muy seguro con la pelota, pero a mí me flipa la capacidad que tiene para el pase en largo. Tampoco tiene unos números de pases en largo, de acierto en el pase en largo bestiales. Bueno, es 1,8 por partido, pases largos completados por partido, esta temporada en Liga Francesa. Que no está mal con las defensas que hay en Francia. Por eso digo, que no está, hay que tenerlo en cuenta. Que tú puedes meter un buen envío y que luego en el duelo pues al delantero se la ganen y por tanto ese te cuenta como envío fallado, pero es que hay muchos en los que deja a sus compañeros en la delantera en ventaja, o sea, tiene una capacidad, además, no sé si te has fijado, Miguel, pero muy a lo Virgil van Dijk, porque él muchas veces juega como central por la izquierda y hace ese pase en diagonal desde la izquierda, como él siendo diestro juega en la izquierda y te mete ese pase en diagonal desde la izquierda de la defensa hasta el sector derecho de la delantera, para que nos entendamos, sí. Un pase al extremo derecho, muchas veces pase medido. Bueno, el jugador totalmente a seguir, Lucas Højbjerg. Me recuerda mucho a Pavard a mí. Me recuerda mucho a Pavard. Esos envíos, esas diagonales, me parece que están muy, muy bien tiradas. Siempre. Está bien vista. Vamos a la Liga Belga para el siguiente nombre. Sí, señor. Nos vamos a quedar con Emmanuel Kaku, un costamarfileño de 20 años, que a mí personalmente me ha sorprendido más allá del club donde le he visto, porque es en el Círculo de Brujas, en el Cercle Bruges, que es un equipo que ya está metido dentro de la fase de descenso de la Liga Belga. Por lo tanto, no es un equipo que haya brillado mucho, pero para mí es el jugador que más me ha llamado la atención cada vez que he visto generalmente a este equipo. A mí me parece que es un futbolista que tiene esa capacidad sobre todo para imponerse físicamente, tiene una gran calidad sobre todo para leer la jugada e interceptar balones, se anticipa muy bien y es un futbolista que además tiene esa capacidad para proyectarse también en ataque. Es un jugador muy importante en ambas áreas y eso lo demuestra precisamente que ante el Anderlecht, en el último duelo de la Pro League, ha conseguido gol y asistencia. Por lo tanto, mes de marzo, aunque triste, bastante completito para Kaku. Y vamos a cerrar la defensa con un lateral zurdo brasileño. Sí, y muy contracultural. A mí me gusta mucho Arthur Gabriel porque me parece que es un lateral brasileño bastante menos brasileño de lo que cabría suponer. 20 añitos, jugador de Palmeiras. Ya sabemos que en Palmeiras lo de la cantera lo llevan bastante bien, pero es un lateral izquierdo muy inteligente, con gran capacidad asociativa, sobre todo por dentro, y una salida de balón muy, pero que muy interesante. Es un jugador que no llega tanto a línea de fondo, no es ese tipo de lateral que llega a centrar directamente, sino que tiene esa capacidad para venir por dentro y para romper un poquito o para generar ventajas, sobre todo por dentro, juntándose a los mediocentros o a los interiores. A mí personalmente me gusta por eso y creo que dentro de Palmeiras destaca bastante. Además hay que recordar que Piquerez se ha lesionado de gravedad, el lateral zurdo de Palmeiras, se lesionó en ese partido contra Inglaterra, así que puede tener todavía más
porque es un jugador que viene, son 20 añitos, con Piquérez como titular en ese lateral zurdo, pues realmente no ha tenido muchas opciones. Viene de jugar Copiña, para que la gente se haga una idea. Ha jugado la Sí, Copa señor. Juvenil esta misma temporada y ahora se le puede abrir la puerta del primer equipo. Vamos a verlo. Yo coincido mucho con lo que dices. Lateral bajo, de los que les gusta construir desde bastante abajo, de los que se mete por dentro. No ha debutado en inferiores de Brasil, pero ha sido convocado con la sub-20 y sí, un lateral asociativo que le gusta leer el fútbol y no de los que tiene esa voracidad por llegar a último tercio de campo y meter centros. Ese es otro tipo de lateral. Un nombre bastante a seguir y bastante recomendable, el de Artur Gabriel. Vamos al centro del campo. Nos vamos a quitar de en medio rápidamente a lo mainstream. No podíamos, además con su debut en la selección española sub-19, no citar esta semana, Miguel, a Thiago Pitart, que en el mes de marzo Thiago Pitart con partidazos contra el Manchester City, con buen rendimiento en los partidos ligueros, buen partido contra el Atlético de Madrid. Bueno, una irrupción de un canterano como hacía tiempo que no tenía el Real Madrid, ¿eh? Mira, hace un año vino a jugar el juvenil A del Real Madrid a Valladolid. Jugaban contra el juvenil del Pucela. Y el jugador que más me impresionó dentro del campo fue precisamente Thiago Pitart. Esto lo digo simplemente para que veamos el salto que ha dado Thiago Pitart a nivel competitivo, porque ya está manejándose dentro de una medular que no es especialmente fácil, que es la del Real Madrid, en un conjunto que ya sabemos que es muy exigente, pero además en una temporada en la que las cosas no han funcionado todo lo bien que se esperaba con Xabi Alonso y que ahora con Arbeloa, un entrenador que lo conoce perfectamente, pues ha visto ese despliegue físico, esa capacidad para cubrir muchos metros, esa solvencia a nivel de personalidad, de carácter que demuestra siempre Thiago Pitart, y también esa inteligencia, porque muchas veces cuando valoramos la madurez o la personalidad en el medio campo nos olvidamos de la capacidad que tiene para ver el fútbol y para sortear esos nervios, ¿no?, que generalmente puede tener un jugador tan joven, que tiene 18 añitos, un jugador tan joven para hacer las cosas tan bien como lo está haciendo ahora mismo Thiago Pitart. Tiene muy buen manejo de balón, una lectura del juego sensacional, pero una de las cosas más interesantes sin duda es la personalidad que tiene, cómo mete la pierna. Tiene además muchas cosas que le hacían mucha falta al Real Madrid, Sin duda. y la gente que no se confunda con esa... Me pasa un poco como con Gavi, siendo Thiago Pitart yo creo con balón todavía mejor que Gavi. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Que la gente no se confunda, porque el carácter que tiene es la leche, pero con balón es también buenísimo. Que poneros simplemente estos vídeos que hacen de compilaciones de sus acciones en los dos partidos de la sub-19 y veréis de lo que es capaz con pelota también Thiago Pitart. Nos ha preparado Miguel, bueno, es un equipo delicatessen, un centro del campo de 4, con tocones, con llegadores, tiene de todo. Vamos a los perfiles de interiores propiamente. Thomas Jorgensen es el siguiente nombre. Nos vamos hasta Dinamarca, ¿verdad? Sí, nos vamos a Dinamarca, nos vamos al Viborg, que es un club también bastante desconocido a lo mejor para el gran público, pero es que está destacando mucho este chaval de 20 añitos, danés, Thomas Jorgensen, que a mí sobre todo me gusta su visión de juego, me gusta esa capacidad también para ver el juego en corto y en largo, que eso a mí me gusta mucho de los centrocampistas que todavía tienen esa capacidad, y luego tiene una gran llegada al área. Es un jugador que se asoma bastante al área y a intentar sumar, sobre todo a nivel ofensivo. Es un jugador que ya en esta temporada lleva 3 goles y 7 asistencias. Es un futbolista que tiene un imán increíble para crear oportunidades a los compañeros en ataque, y creo que es un jugador muy interesante que ver. Cantera Copenhague. Eso suele significar que este jugador quizá ha tenido algún vaivén en su carrera, pero desde luego mucho futuro tiene. Sí, sí. Añadiendo las estadísticas también de Copa, son 4 goles y 9 asistencias, ¿eh? O sea que también con los partidos de Copa todavía le salen mejores números. Zurdito, futbolista, bueno, que maneja también bien la pierna derecha, pero es zurdo, y sobre todo a mí me parece que tiene una capacidad para meter buenos envíos al área tremendos, y no en vano, por eso tiene unas cifras de asistencias con la poca que llevamos con la poca que llevamos de temporada en Dinamarca. Son números, vamos, numerazos. Seguimos con el otro interior, que es Jens Hierto Dahl.
Genskier Todal, un futbolista que, bueno, a mí me ha chocado mucho, sobre todo porque, bueno, llevamos 2 jornadas en la Elite Serien, en la liga que quizá mucha gente ahora, pues tendrá muchas ganas de verla a la gente porque tendrá ganas de ver cómo se resuelve ese Viking Bodo, ¿no? que vamos a tener esta temporada, pero yo me he fijado en este jugador interior llegador del Tromsø, que en la última jornada contra el Fredrikstad marcó un hat-trick. Por lo tanto, ya es bastante llamativo, pero bueno, yo creo que tiene un imponente físico, supera el 1,90 m, tiene una grandísima llegada al área, tiene una capacidad increíble para recuperar también. Por lo tanto, es un interior con mucha llegada, pero sobre todo también con esa doble cobertura, defensa-ataque, que me parece muy interesante. Y sobre todo, hay que decir que ya es internacional sub-21 con Noruega. Por lo tanto, no solo lo estoy viendo yo, sino que le están viendo el potencial en la selección noruega. Sí, sí. 20 años, 1,94 m, y ese hat-trick los mete los 3 goles de cabeza contra el Fredrikstad. Sí. O sea, es que tiene una superioridad en la liga noruega que es tremenda y, bueno, este me parece que es carne de traspaso el próximo verano, sí, muy pronto. Casi seguro, correcto. Y vamos a cerrar el centro del campo. Este es un poquito más conocido, pero... creo que no lo habíamos metido esta temporada. Yo creo que igual la temporada pasada o la anterior sí, pero nos vamos hasta Países Bajos, al AZ, uno de los nombres que incluso ha llegado a sonar para el Real Madrid. Sí, señor. Kees Smith, un futbolista de 20 años, que es verdad que había empezado la temporada un poquito más oscuro, escondido, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de 5 contribuciones de gol ya esta temporada, 2 asistencias en el mes de marzo. Creo que es un jugador clave que no baja demasiado las prestaciones que sabíamos ya el año pasado que podía llegar a tener. Y ojo, tiene un altísimo porcentaje de acierto en el pase, incluso arriesgando mucho en envíos progresivos. Es un jugador que quiere siempre romper líneas y buscar ese pase progresivo. Por lo tanto, es un futbolista muy interesante para equipos que proponen y que encaja perfectamente en ese interés, ¿no?, de grandes equipos en Europa. A mí me gusta mucho porque es elegante, porque tiene esa visión de juego, porque tiene esa capacidad para romper líneas, para generar oportunidades. Me parece que es un futbolista al que hay que seguir mucho. Yo, el único, no es un pero me parece que es un futbolista tan completo que hay alguna vez que se pierde. Es decir, es un centrocampista de 3 alturas. Al final, yo creo que lo puedes poner de medio centro posicional, puede sufrir un pelín más, pero sí que puede ser ese interior que desde la base organiza el equipo, que oxigena el juego, que lleva un poco la batuta del juego del equipo. También le puedes poner entre líneas porque es bastante bueno en esas situaciones de tener recursos individuales para salir de presiones, de controles orientados, de giros que le permiten, por esa agilidad que tiene, zafarse rápido de las marcas de donde las papas queman, como dicen los argentinos, ahí en esa zona entre líneas, y me parece que lo tiene que acabar de definir un pelín, pero además también tiene gol y capacidad de llegada y capacidad para meter últimos pases. Si lo acaba definiendo, aunque si no lo hace, también estará bien. Sí, claro, si no lo hace también estará bien porque será un jugador súper completo, pero bueno. Pero fíjate, a mí me tira un poco a un jugador que yo sé que cuando lo diga la gente dirá, pues eso no es precisamente positivo. A mí me recuerda un poco a Van de Beek. Cuando explota en el Ajax, da la sensación de que es un jugador que lo puede hacer todo en medio campo, y podía hacerlo tan bien todo que no sabías muy bien dónde ubicarlo, si era un interior, si era un medio centro con llegada. Bueno, Kees Smith, yo le veo eso con una agilidad, pues yo creo que es superior, y sobre todo con una visión de juego superior a Van de Beek, pero le veo un poco de ese perfil de centrocampista que lo quiere hacer absolutamente todo. Vamos a ver en qué rompe Kees Smith, también verano muy importante. Si no me equivoco, ahora lo comprobaré, me parece que lo ha fichado Méndez, o sea, y eso es sinónimo. A ver, si estás si estás en otro club no lo sé, pero si estás en el AZ es sinónimo de que te piras, o sea, que vaya preparando la billetera, el equipo que sea, porque me parece que se va a pirar este verano Kees Smith de Países Bajos. Y vamos a acabar con 2 jugadores del Porto. Empezamos, si te parece, con el brasileño. Venga, empezamos con William Gómez, 20 añitos, extremo derecho, pero ha jugado también mucho interiorizado, lo cual a mí me parece que es interesante dado su perfil, sobre todo a nivel de goles. Es un futbolista que ha ido claramente esta temporada
de menos a más en el Porto. Yo creo que ha ido convenciendo poquito a poco. Creo que tiene una gran potencia física, creo que tiene una muy buena verticalidad y sobre todo esa capacidad goleadora que a mí me hace pensar en él como un posible complemento a la delantera muy interesante. Esa escuela Sao Paulo, son 8 goles ya los que ha metido en Liga Portuguesa y yo creo que ya de por sí el mes de marzo ha sido especialmente importante porque ha conseguido 3 de esos 8 goles ante Braga, ante Stuttgart y ante Moreirense. Sí, zurdo, normalmente parte de banda derecha, pero puede jugar también, como dice Miguel, más centrado. En todas las competiciones son 12 goles y 2 asistencias, teniendo solo 20 añitos. Así que futbolista a seguir y a tener en cuenta. Y el otro punta es del mismo club, del Porto, pero en este caso ya es reciente, internacional absoluto con Polonia. Sí, señor. Oskar Pietuszewski, uno de los jugadores que para mí cambiaron el partido que vimos el otro día entre Polonia y Albania. Es verdad que no mejoró grandísimamente, pero sobre todo me hizo divertirme un poquito más en el partido. Yo creo que es uno de esos jugadores que teje paredes con facilidad, que es estético en el movimiento, que tiene esa capacidad sobre todo para engancharte a la pantalla, ¿no? Y eso yo creo que es algo que habla pues de su explosividad, de ese instinto que tiene como extremo. Es un futbolista muy interesante para demostrar esa alta capacidad que tiene para desmarcarse, para buscar los huecos, para aprovecharlos y sobre todo para el 1 contra 1 que yo creo que también demuestra en algunos momentos. Yo creo que es un jugador que más allá de los 2 goles y la asistencia que ha conseguido en marzo, creo que es un futbolista con un recorrido que en el Porto, si sigue así, va a dar mucho que hablar. Pues ahí queda el nombre. Por cierto, que Kees Smith, el tema es que el AZ, o sea, es que va más allá todavía. Es el AZ el que le ha pedido a Jorge Méndez que organice el futuro del futbolista, o sea, que lleve las negociaciones. Que le busque sitio, ¿no? Sí, que haga de representante durante unos meses para buscarle destino. Es tremendo, de verdad. Curioso, es curioso. Sí. Está tomando un cariz esto un poco extrañete, pero peligroso, sí, pero cada uno elige su futuro y cómo llevarlo. Pues ahí queda Bernd Klaverboer en la portería, línea de 4 en defensa para Ruari McConville, Lucas Hoxberg y Emmanuel Kaku y Artur Gabriel, que había dicho solo 3. Centro del campo para Thiago Pitarch, Thomas Jorgensen, Jens Hierto Dahl y Kees Smith, y los 2 delanteros del Porto, William Gómez y Oskar Pietuszewski. Equipazo. Y además no os podéis quejar porque jugadores poco conocidos en ligas remotas, que el que nos ha preparado esta semana Miguel Ruiz. Un placer como siempre trabajar contigo, Miguel. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Bruno. Chao, chao. Vamos cerrando el episodio de esta semana. Ya sabéis que podéis dejar preguntas. Vuestras preguntas las leemos aquí. Os intentamos contestar cuando podemos con Paquillo Mariscal. Esta semana no se podía quedar el programa entero, así que cerraré yo leyendo y analizando y contestando a las preguntas que nos habéis dejado. Nos deja una reflexión Javi del Norte sobre lo que comentábamos la semana pasada. Ya sabéis, insisto, en comentarios de iVoox, en el episodio de la semana, dejáis el comentario o la pregunta que os dé la gana y os leemos en el programa, y también en @playfutbol en Twitter. Se nos ha ido un poco el programa de las manos, así que voy a leer un par de preguntas. Javi del Norte dice: si los de Castellón estáis mosqueados por Zipenga, imagínate en Cantabria con las bajas de Salinas, Canales, Guliashvili, Puerta y Eriksson en el Racing, y otros que también tienen sus bajas. Por esto, cuando todas las ligas de segunda importantes paran con las selecciones y encima meten jornada entre semana, toda la razón, que tiene el añadido de que en España se ha puesto una jornada entre semana para más Inri. Dice: lo siento, pero si esto es fútbol profesional, hay que parar la liga, adecuarla a calendarios y no adulterar la competición. Pues es que estoy totalmente de acuerdo. Si esto fuera serio, se pararía la segunda categoría del fútbol español. Es así. Miquel dice: buenas Bruno y equipo. El jueves pasado estuve viendo al Freiburg
en directo en partido de Europa League y me llamó mucho la atención Johan Manzambi. Os quería preguntar, ¿creéis que puede dar el salto a algún club más grande o es de esos jugadores que encajan especialmente bien en este contexto? Pues, Miquel, yo hace tiempo que digo que Manzambi está para más que el Friburgo, porque es un jugador que, para la gente que no lo haya visto, es mediocentro o interior, jugador con mucho criterio para mover a su equipo en el centro del campo, tiene una conducción, es internacional suizo, que no lo hemos dicho antes, siendo jovencísimo, pero tiene una conducción tremenda, tiene capacidad para llegar al área, me parece que es un futbolista con unas condiciones impresionantes. Tuvo un momento valle, seguramente en los meses de enero y febrero, incluso en algunos momentos perdiendo la titularidad, pero vamos, que estamos hablando de un jugador de tan solo 20 años, dentro de la plantilla del Friburgo seguramente el futbolista con mayor potencial es él, aunque hay que decir también que tengo ganas de ver en el Mundial a Yuito Suzuki, 24 años, el futbolista japonés, media punta, puede jugar en las bandas, pero básicamente un media punta, un buen llegador, puede jugar de extremo por la derecha. Lo firmó del Brøndby el pasado verano y le está funcionando realmente bien, el futbolista japonés. Estamos hablando de futbolista que está en 7 goles y 7 asistencias esta temporada. Manzambi, insisto, para mí es el jugador de más potencial de toda la plantilla. No me alargo más. Nosotros nos vamos, volveremos con más Play Fútbol el lunes que viene, ya con las previas de los cuartos de final de la Champions y mucho más. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.